Admiro enormemente quien crea arte de la nada, quien completa un crisol de emociones tan variado y rico que se convierte en atemporal, en eterno. Porque el arte, el arte realizado con sentimiento, es el alma abierta de par en par. Es la caja de recuerdos donde se guardan imágenes, fotos, música y un completo muestrario de impresiones que solo su creador tiene acceso y, por supuesto, solo mostrará cuando él lo necesite. Pues ya sabemos aquello de que todos tenemos secretos guardados bajo llave en el sótano de nuestra alma. Y estos ni se venden ni se prestan. Un autor que la mayoría de las veces solo busca la felicidad cómplice y ajena del que mira, del que observa, del que busca en ellos vivos recuerdos que puedan sincronizar con un pasado y un presente. Existe, para mi humilde opinión, dos tipos de consumidores de arte: del que necesita adornar su vida con colores, formas y texturas del todo inconexas, huecas e incluso vacías para él, y del que cierra un vínculo indivisible cuando descubre aquel objeto de pasión, un objeto artístico con las puertas abiertas para el que quiera entrar, para el que quiera oler, para el que quiera sentir, en definitiva, para el que quiera hacerla suya y hacerla viva. Cualquier obra artística está formada de una realidad sentimental innegable, del cual el creador busca ese vínculo emocional y humanitario con el material que sirve de nexo conductor con tal fin. Una idea todavía sin pulir, una imagen mental, unos medios, y el proyecto se pone en marcha. La naturaleza, nuestro almacén de creatividad, con alacenas repletas de belleza intrínseca solo al alcance de almas libres de perjuicios y menoscabos, te mostrará los más sutiles retos, y la pasión por lo bello hará el resto. Así que escribe, si te sientes libre navegando en un mar de pensamientos e ideas. Pinta, si en ese lienzo eres capaz de mostrar la profundidad de una vida con todas sus emociones. Esculpe si crees que la magnificencia del hombre sobre los materiales modela la realidad o lo irreal, pues así reinterpretamos el mundo, que éste debe de ser cambiante y desemejante. Innova porque no nos debemos anclar en lo ya preestablecido. Descubre, inventa, habla, diseña, crea, pues gran parte del mundo necesita de esos nuevos impulsos para que perdamos el miedo a mostrar nuestros sentimientos. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante y hoy nos rodeamos nuevamente de artesanía, de pintura y de creatividad, y para eso se encuentra con nosotros María Granados Calvo. Ella es pintora y ceramista. María, todo un placer de encontrarte en este rinconcito de cultura de nuestra Baja Andalucía. Igualmente, gracias por invitarme. María, tengo aquí una frase anotada que me gustaría leerte. La belleza está en el ojo del espectador. Sin embargo, cuando se trata de la expresión artística, las obras muestran no necesariamente tienen que ser bonitas. En cambio, la belleza de una obra de arte está estrechamente vinculada a su capacidad de estimular nuestras emociones. María, una pregunta muy directa. ¿Qué significa para ti el arte? Bueno, el arte es algo que abarca muchísimas cosas. Yo considero que arte hay en muchas cosas de la vida cotidiana. No lo veo como esa palabra tan rimbombante, en alguna gente piensa, ¿no? Yo creo que hay arte en lo más simple. Yo creo que el arte es una de las formas más bellas, ¿no?, de la expresividad del ser humano, ¿no? Porque podemos llamar arte a cualquier cosa que nos despierte, ¿no?, la curiosidad o el antojo, el cariño o la belleza. Que te llame, ¿verdad?, la atención, que en ese momento te diga algo, cualquier cosa. ¿No piensas, María, que el arte, como bien hemos hablado, es una de las formas más expresivas de unir culturas? Yo creo que sí. Yo creo que además hay
hay facetas del arte que son que cualquiera, ¿no? Un cuadro lo puede ver cualquiera, no hace falta hablar, no hace falta que nos entendamos. A través de un cuadro, cualquier persona. Es verdad, ¿eh? Cuando viajamos, ¿no? Yo creo que cuando conocemos otras culturas o incluso cuando no viajamos y no conocemos otras culturas, el arte, ¿no? ¿Verdad? Hacerse con arte, estudiar el arte es una manera, como digo, ese nexo de conductividad, ¿no? Con la cultura y con todas las generaciones pasadas y nuevas. Sí, es algo, ya te digo, es algo que une en el tiempo y a todo el mundo. Ya te digo, tú para ir a un museo no te hace falta nada, ni nadie. Tú entras y disfrutas. Yo lo veo así. Y sobre todo, María, no te hace falta incluso ni entender, ¿no? Digámoslo. Mira, así. Es lo que te iba a decir, porque hay mucha gente que cuando va y dice, yo es que no entiendo de pintura. Y digo, bueno, ¿y qué es lo que no entiendes? No tienes que entender, que tiene que gustar, tiene que sentir que te gusta, que hay algo que te atrae. Es que eso como dice la gente, es que hay que entender. Y yo digo, bueno, ¿y qué es entender de arte, de pintura, de sobre todo de cerámica, de escultura? Y sobre todo, María, también cuando la opinión está subjetiva, ¿verdad? Y cuando hay tantos estilos, tantas formas, cada artista tiene una forma. Mira, yo que doy clase, tú puedes poner un modelo, ¿no?, del natural para que la gente pinte, y cada uno están viendo todos lo mismo, con la misma luz, en el mismo sitio, y sin embargo cada uno lo interpreta. Hay quien ve unos colores distintos, claro, quien ve la luz de otra forma. Entonces, es que eso es muy interesante, porque aquí que hemos tratado muchas veces la investigación, ¿no? Se dice, bueno, hay un tema que ya se ha tocado, ¿no? Imagínate cualquier tema histórico donde ya ha habido un investigador que ha estado buscando en esos archivos, en esos papeles, y ha sacado una línea de investigación. Pero yo oí hace muchísimo tiempo que era muy importante volver, que fuera otra persona diferente y que releyera lo mismo, porque la interpretación puede ser totalmente distinta. Exactamente, con lo cual lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Llega el espectador, ¿no? O llega cualquier persona a ver una obra de arte, y lo que le puede representar un cuadro es totalmente lo diferente, lo totalmente distinto a lo que otra persona puede llegar a ver. Sí, ya te digo, una misma persona puede interpretar ese mismo cuadro, esa misma obra de distintas formas. Cada uno vemos los colores, vemos las luces, lo vemos de una forma distinta. Entonces, sobre gusto. El libro está en blanco. Y María, en colores, ¿eh? El libro está en colores. El libro está en colores, la paleta en colores. María, ¿cómo comienzas en el mundo del arte? Porque te hemos presentado como pintora y ceramista, pero para comenzar primero con el tema pictórico, con la pintura, sí, cuéntanos un poquito cómo. Yo además empiezo con la pintura. Yo empiezo desde muy pequeña. Yo pintaba en casa y, bueno, lo típico, mi madre, pues, llegó un momento en que no sabía, ¿no?, cómo llevar el tema, y bueno, entonces cuando yo era pequeña, ya tengo unos años, no había las posibilidades que hay ahora. Entonces, el único estudio que mi madre llegó a saber de él fue del maestro Ventura Millán y de sus hijos, Zoilo y Manolo, y yo empecé con ellos pues con 9 o 10 años. Era la única niña que había allí. De hecho, al principio Ventura no quería, porque decía que él no daba clase a niños. Entonces, pues, yo empecé allí, siempre estuve rodeada de adultos. Pero bueno, yo eso lo recuerdo como algo, bueno, increíble, ¿no? Yo cuando llegué allí y vi los colores, las paletas, los lienzos, yo dije, esto es lo mío. Ahí está. Ahora estoy yo en tu salsa. Entonces, pero bueno, mi madre y mi padre siempre, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo que ellos no sabían ni lo que yo les pedía, de materiales, de pinceles, no lo sabía, pero siempre me apoyaron. Y de hecho, cuando nadie pagaba clases particulares de pintura, claro, mis padres. Es verdad, porque había momentos en la educación, digamos, un poco de los más jóvenes, que quizás el mundo artístico, el mundo de la pintura, era algo como, bueno, eso es un hobby, pero eso tú no puedes, no podemos perder quizás el tiempo o el dinero en formarte en eso. De hecho, yo escuchaba incluso amigos de mi padre decir, bueno, ¿y esta niña, no? Y mi padre siempre me apoyaron, incluso yo a lo mejor decía, papá, estoy terminando un cuadro y tengo ganas de terminarlo, y si falto esta tarde, porque entonces había clase por las tardes. Claro. Y mi padre me dejaba, ¿eh? Si era para eso, me dejaba.
María, yo me imagino que, bueno, me imagino no, me gustaría que me lo contases. Cuando tienes esa inspiración artística, ¿no?, que te viene desde joven, es porque tus padres han rozado alguna vez nada, directamente. No, en mi caso no. Es intrínseco tuyo y nada más. Nada más, y además es que me gustó siempre, o sea, yo no empecé a pintar, no empecé a pintar porque me llevaron a clases de pintura, no fue al revés. Yo pintaba y bueno, y estaba en un cole entonces que era María Terry, que fomentaban también mucho eso. Yo siempre digo lo mismo, que por el colegio en el que estuve y por mis padres, pues seguí, siempre me apoyaron, o sea, yo en mi casa lo que yo pidiera de material, yo incluso llegué en el lavadero de mi madre, la pobre, a montar un pequeño taller de cerámica. Me compraron un pequeño horno de cerámica cuando eso no lo tenía nadie. Claro. O sea, además era americano, una historia. Sí. Mis padres muchas veces, ya te digo, no sabían lo que les pedía, pero ellos siempre. Apostaron por... Siempre, siempre. Es importante. Siempre me ayudaron, siempre. Hoy día que leemos, ¿no?, en gente especializada, ¿no?, en pedagogos y gente en el mundo de la educación de los más pequeños, que hay que fomentar cuando un niño tiene una afición, ¿qué tal? Hay niños que lo pueden demostrar desde pequeño, en este caso tú lo demuestras, pero cuando eso no surge, tampoco puedes... oye, juega al fútbol y si no te compras una guitarra y si no te compras un violín, ¿verdad? Muchas veces descubrir eso es diferente y además te puede llegar a edades más tardías. Bueno, yo en mi estudio tengo gente que viene a pintar ya mayor, que dice, es que yo nunca he pintado, es que yo no sé, pero yo es una cosa que siempre he querido. Claro. Yo animo a todo el mundo, ¿eh? Yo sé que para mí, a mí es lo que más me gusta, o sea, yo vivo, yo estoy todo el día, yo estoy en el taller y cuando llego a casa yo sigo, o sea, yo continuamente... Estás maquinando totalmente, sí, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. Y María, y sin abandonar ese momento de infancia, cuéntame qué es lo primero que recuerdas fuera de las clases de pintura, de ese acercamiento con el arte de tu niñez. ¿Algún recuerdo, algún...? Yo recuerdo siempre pintar, es mi recuerdo, y cuando no tenía arcilla, porque además yo no sabía que existía el barro, que se podía trabajar el barro, pues lo típico, con plastilina. Claro. Yo me dedicaba a modelar con plastilina, lo típico. Pero bueno, los recuerdos son los que me contaba mi madre, ¿no?, de siempre pintar. De hecho, mi madre guardaba mis dibujos de cuando yo era pequeña, en papel. Claro. Y María, esos comienzos, bueno, en este caso nos hemos quedado un poco también en esas primeras clases con Ventura. Con sus hijos. Y sus hijos, y me gustaría que nos comentases con qué estilo en este caso te has movido, con qué estilo pictórico funcionas más. Bueno, yo ya te digo que me gusta todo. Lo que pasa que mi base, el estudio donde yo empecé, Ventura Millán, era pintura clásica, hiperrealista, de bodegones, de paisajes, de flores, y mi escuela es esa, y me encanta, a mí el hiperrealismo me encanta. Pero luego también tengo un punto que me gusta mucho, el impresionismo, la espátula. Entonces a lo mejor ha habido exposiciones que he hecho que ha sido casi toda espátula, de paisajes con mucha espátula, con mucho color. La última que hice, que la hice en el Museo de Barbadillo, del Vino, hace 2 años, pues esa era más hiperrealista, eran muchas marinas de olas muy realistas, de portones antiguos, de un viaje a Marruecos que hice y algunas cosas que pinté de allí. Entonces yo me muevo un poco, no tengo tampoco, yo creo que tampoco tengo un estilo definido. Eso es muy bonito, porque yo creo que estacionarse quizás en un estilo, hay un momento en que puede llegar a ser tedioso incluso para el que sigue tu pintura. Yo tengo que cambiar. Exactamente, yo creo que es como el que... Y yo creo que por eso yo hago lo mismo cerámica, que dibujo, que pinto, me gusta tocar los materiales. Me gusta cambiar de materiales, de soporte. Yo soy un gran aficionado y, bueno, lo poco que puedo entender de pintura, la pintura costumbrista. Me gusta mucho la pintura sevillana, malagueña del siglo XVIII, del siglo XIX. Es una pintura hiperrealista, evidentemente, es una pintura muy realista, pero esa costumbre, ese costumbrismo de la Baja Andalucía, de la gitanería, de la tasca, del color, ¿verdad? Me parece una pintura, no sé, quizás hoy día está fuera de
aunque se puede hacer algo, no lo sé, pero no se ve igual que se veía antes. Quizás también, evidentemente, los tiempos han cambiado y los estilos han cambiado. Pero fíjate, yo creo que ahora se está volviendo otra vez, ahora hay mucha gente joven y mucha gente volviendo mucho a la pintura costumbrista, a los patios, a los temas andaluces. Sí. Creo que se está volviendo un poco. Se perdió mucho, tú sabes, esto va por moda. Por moda, ¿no? También, ¿no? Pero yo creo que la pintura clásica y el arte clásico no pasará ni puede pasar nunca. Claro. Yo creo que lo mejor que alguien puede hacer es pasearse por el Museo del Prado. Da igual que no te... Yo mucha gente dice, es que a mí la pintura clásica no me gusta, es que a mí los bodegones, digo, pero tú das para mirar. Es que da igual, si al final da igual el motivo. Tú tienes que ver las luces, la forma de cómo está pintado, cómo ha desarrollado el color. Si es que eso es lo bonito, lo de menos es si es una manzana, si es un paisaje, si es una figura. Es una cuestión, al final todo es una mezcla de colores, luces y sombras. Entonces yo creo que da igual. Yo, aunque mis principios y mi estilo pueda ser más clásico, a mí me gusta mucho también el abstracto. Y a mí me gustan todos los estilos. Yo no te podría decir, si yo pudiera comprar obras de arte, yo compraría de todos los estilos. Yo, aquí en Plató hemos tenido en otros cafés de Levante diversos pintoras, hemos tenido estilos muy variados, con personalidades muy variadas, surrealismo, hiperrealismo, pero hay un estilo, por ejemplo, ese estilo vanguardista nuevo, ¿verdad? Creo que es surrealismo, ¿no? Que crea una controversia enorme. ¿Qué opinión te guardas de esa pintura que, realmente resulta un poco paradójico, ¿no? Cuando ves esas grandes exposiciones en Arco, en Madrid, bueno, verás, y el punto yo te digo que me gusta todos los estilos. Lo que pasa es que hay cosas que no me las creo, o claro, que no las acepto. Yo creo que cuando te hablan, es que Picasso, digo, bueno, pero tú vete a los principios de Picasso. Claro. Picasso era un pintor fantástico y un dibujante fantástico. Fue transformando... Fue llegando, o sea, yo creo que hay cosas a las que se llega. Yo lo que no puedo a lo mejor aceptar es que un chaval de 20 años me diga que es que él lo ve así. Yo creo que hay que tener una base. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que luego tú puedes tener tu estilo, y además creo que es lo bueno, ¿no? Que haya estilos nuevos, que haya tendencias nuevas, pero la base hay que tenerla, y yo creo que también eso se nota, ¿no? Claro, es lo que has dicho, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Picasso, ¿no? Que empieza con una pintura muy realista, una pintura costumbrista, que va pasando por diversas formas de su vida, ¿no? La pintura negra, ¿no? La fase negra, azul, rosa, hasta terminar en ese surrealismo abstracto, pero es que ha pasado por su vida enfermedades, penurias, ha pasado una guerra civil, ha pasado momentos pero es verdad, ya tiene un bagaje, ya tiene unos pilares. Se lo podía permitir. Totalmente, es verdad, se lo podía es la palabra, se lo puede permitir. Porque él ya lo había hecho todo. Pero no puedes empezar por él. Era ceramista, claro. O sea, él ya lo había hecho todo. Claro. Entonces, a lo mejor quizás a mí los últimos cuadros, pues no a lo mejor son de los que más me gusten, ¿no? Pero, es lo que te digo, se lo podía permitir. Claro. Era un artista completo y un artista que creó un estilo propio, que es lo complicado. Claro. Me vas a permitir, María, que ponga en mis labios una frase, un pensamiento tuyo, podríamos decirlo. ¿Sí? Dice, mi pretensión no es otra que la de trasladar al lienzo o papel aquellas luces y colores que la rodean y que, en un acto de suprema voluntad estética, toma por bonitas la roja tentación de una manzana, la ácida dulzura de una naranja, el blanco azul de una ola que parece enfadada, pero que bien vista se integra en la playa. Bueno, ¿entiendes, María? Primero, que la frase me parece genial, ¿no? Ese pensamiento me parece genial, pero ¿entiendes tu pintura en este caso, o la pintura en general, sin una extensa paleta de colores? No. O sea, mi pintura y todo lo que hago está lleno de color. O sea, yo cuando le enseño a alguien a pintar, cuando empieza, todo el mundo dice, pero es que me has puesto un montón de colores. Digo, no, te he puesto lo que necesitas. Digo, tú no sabes lo que vas a necesitar. O sea, para hacer un verde, para hacer un rojo, es que hace falta muchas tonalidades,
para conseguir esos efectos de luces y de sombra, hay una paleta de tonalidades increíble. Entonces, la gente cuando le empiezo a poner, lo primero que hago es preparar la paleta, ¿no? Y usted dice, es que yo he pintado un cielo para que me pones rojo, para que me pones carmín. Digo, es que el cielo no solo es azul y blanco. Claro, evidentemente. Hay grises, según la luz del día, de la hora. El ocaso, la Entonces, salida de la baja. yo, bueno, yo creo que de las cosas más bonitas que hay en este mundo es una paleta de colores. Además, Yo, aunque no esté pintando, tengo que tener en casa a la vista mi paleta. Porque, María, dentro de esa pintura colorista, que a priori puede resultar que va quizás enlazada con estados anímicos de felicidad o que yo tampoco sé si puede ser así, porque a todo lo que, antes de enredarme más de la cuenta, el que escribe muchas veces cuando necesita escribir algo triste o algo que no es tan alegre, algo sentimental, pues puede evocar esos sentimientos con una música o con una película, con un libro, con una frase, con una poesía. Evoca eso, pero cuando queremos pintar algo realmente que no es bello, esa paleta de colores sigue siendo necesaria. Es que, en mi caso, pintar es algo que hago, que hace que a mí se me olvida a lo mejor los problemas. O sea, que utilizas la pintura como, sí, como la alegría, ¿no? Ese mira, sentimiento una vez alegre. un árbol seco y era oscuro y era un cuadro, porque yo, ya te digo, que me gusta mucho la luz y contrastes fuertes de colores, pero no sé, pinté un cuadro que era un árbol seco y estaba como atardeciendo, anocheciendo, y hubo una persona que me dijo, este día estabas tú triste. Y yo no recuerdo que yo estuviera triste aquel día. No lo vinculas con esa... No. Yo, cuando he tenido épocas a lo mejor en las que he estado triste, a mí la pintura lo que me sirve es para salirme de sí, ¿no? Yo te lo preguntaba, de María, esa situación más que... Y más, cuando viene gente a pintar que dice, oye, es que estoy en una época con mucho problema, digo, pues yo creo que es la mejor terapia, pintar. Porque además el estar con colores, yo creo que el estar con colores, sacando colores, viendo colores, es algo como que te anima. Yo lo pienso porque evidentemente la creatividad va siempre amarrada de ese estado anímico, ¿no? Entonces puede ser quizás un lienzo de tu alma o de tus sentimientos. Lo que sí que es cierto que cuando te pasa algo, cuando has tenido algún problema o algo, estás como más sensible. Pero a mí no me hace... por estar así, hacer temas penosos, como yo digo, ¿no? Yeah. O sea, yo lo que me gusta, lo que me gusta pintar y los temas que me atraen son siempre los mismos. Claro. No sé si alguna vez a lo mejor hago un tema más, pero yo creo que no. Y a nivel nacional, María, ¿cómo ves la pintura actualmente para el que quiere dedicarse profesionalmente a ella? Sinceramente, mal. Es algo mal, que ha compartido todos los que han estado aquí hablando de pintura, ¿eh, María? Muy mal, y además la mayoría de las galerías que funcionaban han cerrado, a nivel incluso de ayuntamientos, no hay nada, muy poca actividad, lo único que escuchas es Arco, que se da mucho bombo, pero luego no escuchas nada más. Claro. Y luego además Arco es una feria que es totalmente comercial. Yo creo que Arco... Y además yo creo que no está incluso hecha para el ciudadano. No, para el ciudadano de pie, como yo digo, no, para nada. Yo estuve una vez y realmente... Para nada. Y además solamente un tipo o un estilo... Muy marcado. Muy marcado. Porque a mí, por ejemplo, mira, es una frase que no se me olvidará nunca. Cuando, no sé qué edad tenía, yo todavía estaba estudiando, había un certamen de pintura. Y me acuerdo que no me dejaron participar, porque me dijeron que era pintura contemporánea. Y yo entonces, además, yo venía de un estudio totalmente clásico, con pintura clásica. Preparé un cuadro que dentro de lo que era clásico, bueno, yo no me dedico a pintar el típico bodegón clásico, sí. Creo que tiene otro aire en mis bodegones al bodegón clásico. Y fue lo que me dijeron. Entonces yo en aquel momento dije, bueno, ¿qué pasa? Que yo no soy contemporánea. Yo tengo 20 y tantos años y no soy contemporánea. ¿Por qué? Entonces, y además, ¿quién decide esos cánones, verdad? Exactamente. ¿Quién pone? ¿Quién dice? ¿Quién puede y quién no puede?
Yo siempre creo que los suplementos de las revistas, de los diarios los dominicales han hecho un daño enorme, ¿eh? Porque llega cualquiera que se tilda de intelectual o de cultura y te escribe un artículo y te crea una tendencia, y hay muchísimos que la siguen, ¿no? Y realmente, ¿quién eres tú para decir a dónde está el límite, qué es lo que vale o no vale? Pero es algo que vivimos. Que circuló y que circula de Arco, en el que una periodista le dio a unos niños para pintar un lienzo, y lo pintaron los niños en clase allí. Lo pusieron y allí hubo críticos que hicieron unas críticas que tú decías. Claro. Entonces, claro. ¿ves lo que te digo? Entonces hay un punto en el que... Se roza la ridiculez en el que enorme. se roza la ridiculez, ¿no? O que tú eres más moderno, o que yo por la edad que tengo, no puedo pintar según qué. ¿No? Yo pinto lo que me apetece, lo que me gusta. Claro. Y tú podrás decirme si mi estilo está bien, si está bien trabajado, pero tacharme de ser más o menos moderna, más o menos contemporánea. Bueno. Yo de hecho decidí que llevaría todo mi tema muy personalmente. O sea, he hecho las exposiciones cuando he querido, donde he querido. Yo en mi estudio, todo el que quiere puede ir, y allí hay cuadros y hay obras, la puede ver quien quiera. Y me dediqué un poco también, me he dedicado a dar clases porque me encanta, a mí me encanta. Y hay mucha gente que dice, ¿tú das clase a los niños? A mí me encanta darle clase a los niños, claro, por las tardes. Además, de hecho, yo siempre dije que cuando yo pudiera daría clase a los niños, porque yo nunca pinté con otros niños, siempre estuve con personas mayores. Y a mí me encanta ver lo que hacen los niños. Y yo cuando veo lo que hacen los niños, le veo un mérito increíble. Y además, María, cuando alguien llega, por ejemplo, a tu estudio de pintura o de cerámica, que hablaremos ahora en la segunda parte del programa, ese ojo avisor primerizo eres tú, en el sentido de que alguien que llega y que no quiere aprender a dibujar, aprender a pintar, a lo mejor no tiene una idea predeterminada de lo que quiere hacer, y tú vas siguiéndole esa línea, ¿no? En el sentido de que, oye, pues te da mejor este tipo de pintura, o se te da mejor este tipo de dibujo. Me imagino que tú serás... Eso es complicado. Esa visión también, pero bueno... Eso es complicado, porque es lo que hemos hablado, la gente, cuando alguien llega y nunca ha pintado, es complicado que tú sepas cuál va a ser su estilo. Yeah. Lo que pasa, poco a poco sí que vas viendo, ¿no?, qué temas son los que trabajan más recurrentes mejor, para él, claro, los trabaja mejor lleva, ¿no? Qué material, ¿no? Yo llego una señora al taller y siempre había pintado acuarela, y pintaba unas acuarelas preciosas, y yo la animé. Ella me decía, Dios, que el óleo, ¿yo cómo voy a tocar el óleo? Digo, pues yo creo que tú, y pinta maravillosamente, o claro. sea, pinta muy bonito. Entonces, pero bueno, eso es poco a poco. Lo que sí tú puedes ver cuando empieza un niño contigo es, hay niños que tú dices, ostras, este niño se le da. Claro. Y de hecho yo ya tengo una edad, llevo muchos años, yo llevo casi 30 años dando clases. Casi no. Que se dice pronto. Sí. Porque yo empecé en el ayuntamiento con 23 años, o sea que ya tengo años. Y entonces ya tengo niños que han hecho Bellas Artes, que han estudiado Bellas Artes, ¿no? Y eran niños y yo le decía a los padres, que este niño déjalo, porque claro, este niño, claro. Digo, si no es conmigo, con quien tú quieras, llévalo donde quieras. Déjale la rienda suelta a que pueda ser creativo, claro. Sí. Bueno, María, pues nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Vale. Amigos de Café de Levante, nosotros pasamos a unos anuncios publicitarios y volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de arte, de pintura y ahora también de cerámica con María Granados Calvo. María, nos hemos quedado en esos comienzos y hemos dado unas pinceladas a tu visión, al panorama de la pintura nacional actual y de esos recuerdos también de infancia.
Nos vamos a centrar ahora en los años 80 porque formaste parte del plan o un proyecto, ¿no?, que había en este caso del Aula Municipal de Cerámica y Pintura del Ayuntamiento de Sanlúcar. ¿Cómo comienza y cómo recuerdas ese proyecto de los años 80? Bueno, fue muy bonito, porque yo termino de estudiar y preparé un proyecto de Aula Municipal de Pintura y Cerámica, sí, con la idea que te he contado antes, ¿no?, de que yo quería dar clases, quería que los niños tuvieran un sitio donde poder, los niños que quisieran, tuvieran un sitio donde ir a dar clases y sin problemas, ¿no?, que se pudieran manchar, que pudieran trabajar. Entonces presenté el proyecto de Aula Municipal de Pintura y de Cerámica y bueno, el entonces alcalde Manuel Vitar Gordillo me lo aceptaron y empecé a trabajar en el ayuntamiento, monté el aula de pintura y de cerámica, tuvimos un éxito increíble, había lista de espera. Cuando empezamos hubo tanta gente que teníamos una lista de espera. ¿Qué año estamos hablando exactamente, María? Pues creo que el 88, en el 88 empecé en el ayuntamiento y la verdad que fueron unos años preciosos, yo los recuerdo con muchísimo cariño. Mi primer delegado de cultura fue Carlos Lucas y bueno, de mucho trabajo, de muchísimas horas montando exposiciones, dando las clases, pero precioso. La mejor época de mi vida, vamos. Te iba a preguntar, la acabas de contestar, pero me da la sensación por lo que dices, por lo que hemos hablado, que puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida, esa década final de los 80 y ese movimiento cultural de Sanlúcar de finales de los 80, que fue un movimiento muy interesante también, muy válido, sobre todo muy artístico con las manos, algo sí, diferente, ¿verdad? Había un aula de pintura y cerámica, un aula de talla, un aula de teatro y además funcionando. Con ¿un aula de talla? Sí. Qué interesante, yo no lo sabía. Yo creo que continúa con su hijo actualmente, no lo sé, porque yo me he desvinculado mucho del ayuntamiento, sí, pero yo creo que seguía funcionando. Teníamos un artista allí, Manolo, que ya jubilado, él seguía enseñándole a los niños y a los mayores. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Sí, la verdad es que sí, muy bonito. Además, formé parte cuando el Centro Cultural de la Victoria se restauró y se abrió como centro cultural. En esos años era una movida impresionante, teníamos exposiciones preciosas, se hacía certámenes de pintura, certámenes de cerámica, Festival de Música, el Festival de Música Internacional, que fueron los años fuertes, un festival de teatro, en fin, yo creo que fueron unos años muy, muy bonitos en Sanlúcar y con mucho éxito. Y aparte, también es verdad que en esos años 80 se crearon no solamente las escuelas de pintura, sino también salieron importantes pintores, ¿no?, que todavía hoy siguen funcionando y que o antiguos pintores que pudieron todavía incluso desarrollarse más, ¿no? Sí, pues ya te digo, no quiero hacer una crítica, pero yo creo que entonces había un calendario de exposiciones permanentes. Claro. Y en el ayuntamiento, por lo menos en la época en la que yo trabajaba, cabía todo el mundo. Quiero decirte, había tiempo para todo el mundo. Allí quien solicitaba sala para exponer, exponía. Traíamos gente importante, exposiciones de diputación, pero luego yo siempre abogué porque en Sanlúcar hay mucha gente que pinta. Y yo creo que esa gente tenían que tener su sitio. Y por qué no, aunque fueran aficionados. Yo te digo que yo creo que todo es respetable. Y a final de curso hacíamos la exposición, yo hacía una exposición con todos los niños. Ellos exponían allí sus cuadros, teníamos un apartado para los niños y sus cerámicas, sus pinturas, y bueno, a mí me encantaba que ellos pusieran. Claro. Ellos a final de curso exponían y además ponían, como yo digo, en un sitio serio, en la Victoria, con su cartel, con su publicidad, con todo. Y bueno, María, tenemos encima de la mesa algunas muestras de cerámica que has traído. Que ahora si quieres nos explicas un poquito cómo están realizadas y cuál es la manera de hacer estas obras. Y hablando un poquito de cerámica, yo la entiendo como, bueno, evidentemente como creatividad, como artesanía, como color y sobre todo con ese toque, digamos, natural, ¿no? Ese roce con la naturaleza, con el barro, con el agua, con la tierra. Yo creo que es una ventana abierta a nuestro pasado, nuestros ancestros, el trabajar con el barro. ¿No lo entiendes igual? Bueno,
Sí, yo creo que es el arte más antiguo. Yo Que creo hay, que totalmente, ¿no? es lo más antiguo, ¿no? Se dice que las primeras piezas pues son pequeños cuencos para comer. De hecho, yo cuando empiezo la iniciación a la cerámica que yo hago es partiendo de una bola hacer un cuenco, Claro. con las manos, sin utilizar ninguna herramienta, ni torno ni nada. Y entonces yo creo que la cerámica es lo más básico, ¿no? Y además, María, hay una cosa muy interesante que no quiero ser repetitivo porque sí es verdad que sale muchas veces en los programas que, claro, hablamos de este siglo XXI un poco, ¿no? que va demasiado deprisa y con tanta tecnología, y cuando hay personas que tienen ese taller de cerámica o tienen ese taller de talla o ese taller de pintura, es como si viviesen en una burbuja en el tiempo, María, y eso es muy afortunado, ¿verdad? Porque es muy afortunado, yo me siento una afortunada, claro. Yo me siento afortunada de llevar toda la vida viviendo trabajo de esto, ¿no? Y he mantenido a mi familia, a mis hijos con esto, ¿no? Pero es complicado, claro. Es muy difícil y hay muchos oficios que se están perdiendo y que no se van a recuperar. Claro, claro. De hecho, el otro día me mandaron un mensaje, la Escuela de Arte, las especialidades de cerámica y otras especialidades se van a quitar. O sea, entonces yo pienso que hay oficios que están perdiendo, oficios que no se van a recuperar, porque tampoco se valora. Es que la gente piensa, oh, una pieza de cerámica, pero no sabe el trabajo que hay detrás, de preparar el barro, claro. De la cocción. Tú metes una pieza en el horno, los ceramistas llamamos la caja sorpresa, porque tú metes una pieza y tú no sabes lo que va a salir muchas veces, aun con toda la experiencia del mundo. Y eso digo a mis alumnos, digo, mira, yo llevo toda la vida haciendo esto, pero yo hasta que no sale, o sea, a mí me encargas algo de cerámica, tú me encargas un cuadro, yo lo termino, lo firmo y sé que está terminado. Pero yo termino algo de cerámica y hasta que no sale del horno, no digo que tengo el trabajo terminado, porque muchas veces tengo que repasarlo, incluso volverlo a hacer. Claro. Hay piezas que tú dices, si es que esto lo he hecho 1000 veces y ha salido bien, porque ahora hoy me está saliendo mal. Y no hay explicación, porque dentro del horno hay una reacción con el fuego, claro. Que ahí ya tú no controlas. Claro, el sistema de ese momento entonces, de cocción. La cerámica en sí es cara, lo que pasa es que la gente no lo paga. Y hay un problema también, vamos, sin entender, pero cuando yo creo que evidentemente ese capitalismo desaforado está haciendo muchísimo daño en todas las profesiones artísticas y todas las profesiones donde hay una tradición y una artesanía de por medio, porque claro, vas a cualquier tienda y encuentras cerámica que yo no sé de dónde viene o de dónde sale o qué es lo que podíamos llamar a unos precios ínfimo, claro, y hay mucha gente se piensa de que... Bueno, hay muchas cosas que ni siquiera son cerámicas. Exactamente. Que son materiales que hay ahora y que ni siquiera son cerámica. Y con eso pasa hasta con la pintura. A mí me llega gente, pues yo también modestamente hago algunas partes de restauración también, y me llega gente y me dice, es que mira, es que se me ha despintado el cuadro, es que este cuadro lo ha pintado. Digo, no, esto no es un cuadro pintado, esto es una impresión en un lienzo. Y se te ha ido con el sol, con la luz misma. Vaya tela. Entonces, por ejemplo, mira, antes la gente tenía costumbre, hasta gente muy modesta, de comprar, le gustaba tener en casa su cuadrito, como decía la gente, yo quiero un cuadrito pintado, yo no quiero una foto. Y eso se ha perdido. Yo antes tenía gente que iba al taller a encargarte un cuadro, a comprar cuadros. Ahora se ha cambiado, incluso el tipo de decoración, ¿no? de cómo se decoran las casas y todo, claro. Entonces ha cambiado mucho. Y yo siempre digo a la gente, digo, es una pena, porque un cuadro vale siempre. Ese dinero nunca es tirado. Claro. Es algo que va a valer siempre. Simplemente por la antigüedad, aunque no sea ni un cuadro muy bueno, pero ya el hecho de que tenga una antigüedad, ya vale. Es algo que le puedes dejar a tus hijos. Claro, eso, y ya no solo que le puedas heredar a tus familiares, a tus hijos, sino que es una manera de perpetuar en el tiempo la obra del artista, en el sentido de que yo, por ejemplo, soy muy aficionado al papel antiguo. Yo tengo libros del siglo XIX, del siglo XVIII. Cuando tú coges un libro de eso, de literatura, de historias, de viaje, de costumbrismo, de lo que quieras, y tú vuelves, el papel mismo. Tocas ese papel y lo vuelves a leer, le estás dando vida a ese autor que si no llega a haber escrito sus pensamientos o su manera de entender el mundo en aquella época, se hubiera perdido para siempre. Con lo cual, una pintura hecha que tú puedes tener, disfrutar en tu casa, que puedan heredar el día de mañana,
eso es como volver, ¿no? En la pintura de María Granado, el día de mañana es la pintura de María Granado, y tu arte, tu color, tu expresividad, está todo ahí, con lo cual es una manera de perpetuar la vida del artista. Si todo es de usar y tirar, como digo. Además es una cuestión, hablábamos antes, ¿no? Incluso de decoración, ¿no? Yo muchas veces le animo a la gente y digo, mira, cámbiale el marco, ponlo de otra forma. Claro. Pero es que esto te puede quedar bonito, es que es como lo pongas, ¿no? Entonces se ha hecho mucho daño con lo que tú decías antes, ¿no? Con el tema de que es moderno, o esto es antiguo, o esto ya no es. Es que, bueno, a mí, también es verdad que depende de las nuevas generaciones y a lo mejor no, porque a mí, por ejemplo, yo soy bastante clásico. Es más, yo si pudiera tener una casa, yo siempre digo que yo tendría una casa, si yo tuviera una casa la decoraría como en el siglo XIX, quizás, ¿no? Y me dice, tú estás loco. En cambio, mi hermano, por ejemplo, pues tiene una manera totalmente diferente de una decoración, pero las tendencias son las que marcan, y esas nuevas tendencias... ¿Pero ni una es mejor que la otra? No, para nada, totalmente. Es lo que yo siempre lucho, ¿no? Totalmente diferente, y compatibles a lo mejor no, pero sí es verdad que la artesanía no se debería de perder. Es que incluso estamos hablando incluso del desconocimiento de los materiales. Yo pinto sobre lienzo, madera y con óleo. Yo, por ejemplo, no me gusta pintar con acrílico. Oye, respeto, ¿eh? O sea, yo lo respeto. Pero yo, por ejemplo, creo que hay que saber también de materiales, de soporte, de las pinturas que vas a usar, sobre lo que lo vas a usar, porque ya te digo, te encuentras luego pues gente que pinta en un papel que luego te llega allí, gente que viene y dice, es que se me ha estropeado. Y yo, claro, es que esto no es un soporte, claro, bueno, esto no tiene... Es que cuando tú llegas a un restaurante de esos de gran standing, o llegas a una importante bodega, tú quieres que el que te está sirviendo el vino, o ese bodeguero, o el dueño del restaurante, o el chef, no solamente te ponga un plato con una elaboración magnífica, sino que encima te diga qué ingredientes ha utilizado y por qué esa combinación, o por qué ese tipo de maridaje, o porque es la manera de degustar el producto terminado. Pues es lo mismo que estás diciendo. Este tipo de cuadro, este tipo de material, este tipo de pintura, o este tipo de óleo, o sí, además la gente llega y dice, bueno, ¿y qué más da un lienzo que otro? Claro, exacto, no da igual, por supuesto. No da igual, ni es lo mismo pintar en un trozo de panel que pintar en un... Por supuesto, ¿no? Si te vas a tomar un buen vino, no te lo vas a echar en un vaso de plástico, ¿no? Y no es lo mismo preparar la base bien que pintar sobre cualquier soporte. Claro. María, ¿cómo defines, y ya para cortar el tema quizás de la pintura, aunque ya lo habíamos dejado, pero la pintura en Sanlúcar, ¿cómo has visto esa variación de los años 80 que has conocido muy de cerca hasta el año, este siglo XXI? Bueno, yo creo que eso, ¿no? Cambiando un poco los estilos, Antes se hacía una pintura, aquí había una tradición de una pintura clásica muy bonita, yo creo que era muy bonita. Y bueno, pues las nuevas generaciones pues van cambiando, pero yo creo que en Sanlúcar sigue gustando mucho todavía, está muy arraigado el tema clásico. Romántico, ¿no? De la pintura. Yo creo que sí. Bueno, y en tus trabajos cerámicos, he leído, he seguido tu trabajo y me dices que usas pigmentos a la grasa tercer fuego. Sí. Me gustaría que me explicases eso, porque no me hago exactamente a la idea que es lo que es. La cerámica es un mundo muy desconocido. En cerámica hay muchas técnicas para pintar y para decorar cerámica. Entonces, por ejemplo, para pintar sobre azulejo, está el sobre baño, bajo baño, sobre baño cocido, sobre baño crudo, y muchos tipos de pigmentos, ¿no? Entonces, eso precisamente, esa técnica que tú me dices, es la que se utiliza para pintar, por ejemplo, las vajillas, ¿no? Bueno. Se dice tercer fuego porque ese plato ha pasado una primera cocción, que era la del barro, una segunda cocción, que era la del esmalte blanco, y una tercera cocción, que es la del color, la de decoración. Por eso son tres... Sí, la mayoría de piezas que tú ves de cerámica mínimo tienen 2 cocciones, salvo que sea una pieza, el típico búcaro, que está en barro solamente, pero la mayoría de piezas cerámicas tienen 2, 3 cocciones. Y sobre la mesa, María, exactamente ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo que te he dicho, ¿no? Esta es una vajilla, ahora, yo decoro vajillas
creo que he encontrado otro soporte sobre el que pintar. Pinto flores, pinto paisajes. Bueno, Sevilla ha sido un gran clásico de la vajilla pintada, porque Sí. las fábricas de Pigman, ¿no?, en Sevilla en el siglo XIX fueron verdaderos artistas de la decoración Y además un en trabajo vajilla. precioso, delicado. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo es que abarco, en la cerámica abarco todo, desde la pieza de cerámica, refractario. Lo que pasa que, bueno, yo soy un ceramista, pero bueno, la gente se ríe. No suelo hacer nunca, en mi casa no hay ninguna pieza. Yo, por ejemplo, no tengo un jarrón, ni tengo cacharros que use. A mí me gusta la cerámica artística. Claro. A mí me gusta modelar. Me gusta, partiendo de un cacharro, pues decorarlo. Entonces, pues trabajo todos los soportes, todos los tipos Ya. de arcillas, de esmalte. Me gusta todo. Hablabas antes de ese trabajo publicitario, o sea, de esos azulejos pintados, y a mí me recuerda, y es verdad que en Sanlúcar, y sobre todo en el marco de Jerez, en el marco este vinatero del marco de Jerez, ha sido una técnica muy usada. La verdad que no es que me equivoque, pero lo vamos a poner a nivel nacional. La pintura en azulejo ha sido tuvo una época muy importante en la decoración de empresas, de licores, de productos ya terminados, y fue muy importante en España. Hoy día siguen estando muy, muy cotizados toda esa cerámica, esos azulejos decorativos que se encontraban en las paredes para De promulgar. hecho, yo trabajo para, bueno, bueno, no sé si hace la publicidad, ¿no? Barbadillo. Sí, Yo le pinto a Barbadillo muchos trabajos para clientes de, pues lo típico de murales, de barras con sus productos. claro, claro. Pero es algo que Llevo está muy muchos años trabajando con pero está muy Barbadillo, arraigado en Sanlúcar. Es más, vas andando por las paredes de Sanlúcar y todavía hay muchos lienzos vivientes de antiguas manzanillas pintadas en azulejo. Manzanilla San León tiene uno en su bodega al cuadro, viuda de Manuel García Monge con su manzanilla Pipiola en la calle Fíjate, Victoria. ¿qué publicidad puede durar lo que ha durado, lo que dura? Y sobre todo en la calle. Yo muchas veces, hablando una vez con un comercial, ¿no?, de Barbadillo, además, me decía, es que, digo, a ver, ¿qué toldo o qué cartel publicitario te va a durar? Es verdad. Bueno, yo sé que es yo verdad, trabajo de esto, ¿no? Es verdad. Pero ¿qué cartel te va a durar lo que dura cuando colocan en un mural de azulejos en una fachada? Bueno, y vas por Sevilla, donde la manzanilla tuvo un arraigo y ha tenido y sigue teniendo ese Yo arraigo. tengo muchos murales Pero en Sevilla es de espectacular, sobre todo a finales del siglo XVIII y en los años 20, que se puso también muy de moda, de antiguas manzanillas de Florido Hermano, de los hermanos Ramos Menollo, y ves esa publicidad y dices, bueno, Y son es preciosos. increíble, ¿no? Y si nos acercamos, por ejemplo, a las antiguas vías de metro de Madrid, en Sevilla hace poco han descubierto otra decoración en azulejo, que no la recuerdo estación de tren de Jerez, que es preciosa, de azulejo. exactamente. El trabajo Entonces, imagínate, ¿qué otra decoración hubiera aguantado y durado el tiempo que dura un mural de azulejo? nadie. Nada, lo Fíjate, habríamos perdido. O sea, eso se hubiera pintado o se hubiera hecho en otro soporte y ya se habría perdido. Claro O sea, que la sí. cerámica es algo que, bueno, que yo siempre le digo a la gente, digo, es que yo te digo, ¿qué cartel va a durar? Yo tengo murales de azulejo míos puestos desde que empecé, desde el año y 88. además Y ahí están. esos murales alcanzan. Además, cambia a lo mejor el propietario, pero claro, está allí el mural y el mural sigue allí. Pero es interesante, María, porque en el aspecto publicitario alcanzan valores importantísimos esos murales. Actualmente, murales de azulejo de Anís el Mono, de Pedro Domecq, de otras casas vinateras del marco, que se han quitado y que se siguen guardando porque ya no tienen esa utilización, alcanzan precios enormes, enormes. Estaban firmados por importantes Ya digo ceramistas que del yo es momento. un tema que Ujú. y yo lo mantengo. O sea, yo trabajo. Bueno, hay un punto también muy importante que es la escuela Tartesos, ¿no? Antes hablaste un poquito, pero me gustaría que profundizaras un poquito más, porque la escuela Tartesos, por ejemplo, a mí me cogió de joven y yo recuerdo, ¿no? Pero es algo, es como un recuerdo en el ideario colectivo del sanluqueño que dejó Fue un proyecto muy bonito. muy bonito. Cuéntanos cómo surge ese proyecto, cómo se Bueno, lleva a yo cabo. tuve la suerte de formar parte de ese proyecto. Yo llevaba el taller de cerámica y bueno, estuve los 3 años como monitora Sí. responsable del taller de cerámica
y fue un proyecto muy bonito, fue una movida increíble. Yo creo que se le dio una oportunidad a muchos jóvenes y fue muy bonito. Yo creo que todo el que pasó por allí... Guarda un recuerdo... Te puede decir, te hará el mismo comentario. Sí, sí. No, y es cierto, yo he hablado con gente ya un poco mayor que yo y que no voy a nombrar porque seguro que me dejo gente en el tintero y prefiero no hacerlo, que tienen un grato recuerdo de aquella época. Yo recuerdo de los compañeros, de los alumnos, la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito y fue una pena que solamente fuera un proyecto de 3 años, ¿no? Yo creo que eso se podía haber alargado, ¿no? Haber alargado o haberse perpetuado. Quiero decirte, podía haber sido una escuela que hubiera continuado formando gente a lo largo de estos años, ¿no? Que se hubiera... María, pintura y cerámica como forma de expresión artística. No hay yo creo que una definición muy clara, pero también de una manera profesional. Todo el mundo no da ese salto, ¿no?, a dedicarse profesionalmente, en este caso a la pintura y a la cerámica, y ahora sí nos centramos un poco en tu taller y en tus quehaceres diarios en tu taller. ¿Por qué tomas esa decisión de decir, bueno, yo profesionalmente me dedico a esto? Es que lo tuve claro siempre. Es que no fue que tomar una decisión, que siempre pensé en llevarlo a cabo, no me planteé nunca hacer otra cosa. Sabías que iba a ser tu profesión de por vida y ya está, ¿no? Sí, pero que no tuve una decisión, fue algo que siguió, ¿no? Fue rodando Claro. y tuve suerte, también hay que decirlo. Yo creo que en todo, creo que también fui una persona que tuve suerte. Estuve en el momento adecuado, probablemente en el momento justo, ¿no? Cuando presenté ese proyecto, había un cambio en el ayuntamiento y bueno, creo que también tú lo buscas, pero también creo que... Y también constancia y trabajo, ¿no? Porque evidentemente hay muchas horas de dedicación, ¿no? Sí, eso sí. Pues acabas de llegar al plató diciendo que vengo con las manos prácticamente Yo sí, además yo tengo que parar. Yo hay veces que he pensado, Dios, que soy una mala madre. Que, ¿sabes? Hay veces que estoy con un cuadro, que estoy con algo y yo podría estar todo el día. Me gusta. Bueno, María, ¿y cómo acercarnos a tu trabajo? Bueno, pues yo tengo un estudio una vez que dejé el ayuntamiento, por cuestiones personales y familiares, consideré que montarme por mi cuenta y yo llevo pues casi 20 años en mi estudio, ahí ha pasado muchísima gente y cualquiera, está muy céntrico en San Lucas y cualquiera puede llegarse a visitarlo, a verlo, a echar ahí un rato o lo que yo hago siempre, animar a todo el mundo. María, antes de marcharnos, leí también el otro día, cotillando un poco por tus redes sociales, una cosa muy interesante. Estamos ahora en un mundo, estamos viviendo una época donde la naturaleza se intenta que se conciencie, ¿no?, sobre la manera de salvar al mundo, ¿no?, contra la contaminación y los abusos al que lo estamos sometiendo. Y encontré una frase muy interesante que es: menos plástico y más barro. Totalmente. Si el barro, si la cerámica ha perdurado desde las épocas de las primeras pinturas rupestres, ¿no?, del primer ser humano que intenta ser autosuficiente de alguna manera, y ha perdurado durante toda esa época, ahora es el momento de que reivindique su sitio en el mundo. Yo creo que sería una manera muy bonita de reivindicarlo. Yo creo que sí, que igual que hemos dicho que las modas pasan, yo creo que ya está bien, que yo creo que ya hemos visto hasta dónde se llega, ¿no? Claro. Mira, yo cuando le doy clase a los niños, muchas veces le cuento a los padres, digo, mira, ya no es porque el niño de mayor tenga que hacer lo que hago yo, o que sea pintor, o que se dedica a pintar. Es simplemente que cuando tú le enseñas a un niño los colores, que una piedra, que cualquier cosa, es bonito. Yo creo que empiezan a respetar las plantas, porque yo les digo, es que fíjate qué bonita es una flor, tenéis que tratarla con cuidado, observar, cuando tú observas lo bonito que es una flor, una tontería, yo muchas veces digo, es una tontería, pero yo creo que los niños, no sé, yo me enfado mucho porque, por ejemplo, en las escuelas se da música, se da gimnasia,
pero no hay, sí hay práctica, pero esa práctica que da no la da alguien que de verdad sabe de color, que le dé a un niño una iniciación, una teoría sobre el color, sobre la luz. Pero hay mucha gente que viene y te dice, no, es que yo he escuchado, digo, bueno, que eso es una teoría y luego está la práctica, ¿no? Yo creo que cuando la gente empieza a pintar conmigo, que yo siempre digo, te voy a decir algo que me dijo Ventura cuando empecé a pintar de pequeña. Me dijo, tú ya no puedes ver las cosas como las ven los demás, tú las tienes que ver como si las fueras a pintar. Tú tienes que empezar a ver los colores. Y a mí eso se me quedó. Y a partir de ahí, yo creo que soy una privilegiada, no porque me dedique a lo que me dedico, sino porque veo lo que mucha gente a lo mejor no ve. Yo creo que hay gente que da un paseo por la playa y no está viendo. Claro. Está paseando pero no está viendo. Entonces yo creo que a los niños hay que enseñarles eso. Y cuando tú le enseñas lo bonito que es el color del mar, del cielo, de las plantas, de las flores. Yo creo que cuando tú ves una conciencia natural desde pequeño. Exactamente. O a trabajar el barro, a modelar, tú vas despertando la sensibilidad. Y entonces yo creo que eso hace que se respeten más todo, ¿no? Pues posiblemente sea así. Pues nada, María, para mí ha sido un verdadero placer tenerte aquí y hablar un poquito de tu trabajo y nada, yo creo que nos quedamos con esa idea última tuya que es una de esas ideas que salvan el mundo, o por lo menos podrían salvar el mundo. Yo creo que sí, que deberíamos de mirar atrás. Retrotraernos un poquito atrás, parar máquinas, ver hacia dónde vamos, ver hacia lo que queremos y si tenemos que desechar algunas cosas vamos a hacerlo ahora que todavía quizás estemos a tiempo. Pues sí. Gracias, María. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos proyectos encima de nuestra mesa. Les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo a todos, muy buenas noches. Fuerza, en cada ánimo despierto, fuerza, a costa de cualquier cosa de ti, de lo que sea, fuerza. Saca fuerzas y despierta. Despierta tu destreza, tu arrogancia, tu entereza. Fuerza. Fuerza en ese indómito momento en el que no te dejas avasallar. Nunca por ninguna de las razones que te imponen. Alguien dijo, alguno de aquellos dijo, calla, siéntate, no hables, que no sabes nada. Que no tienes razón en nada. Pero mentían o intentaban callarte a la fuerza. Pero ahora saca fuerzas a costa de cualquier cosa y saca tu voz dormida y despierta, que es la hora de la fuerza. Porque mentían o intentaban callarte a la fuerza. Así que ahora saca fuerzas, a costa de cualquier cosa, y saca tu voz dormida y despierta, que es la hora de la fuerza. En cada ánimo despierto, fuerza, a costa de cualquier cosa de ti, de lo que sea, fuerza. Saca fuerzas y despierta.